Buenas noches a todos. Hoy vamos a tratar el tema o vamos a explicar el mapa económico de África y Asia. El primer tema que vamos a tratar dentro de la demostración de este mapa económico es como tal pues la ubicación de nuestro continente africano y del continente asiático y los países que lo componen. Estos dos continentes podríamos decir que son los continentes más antiguos y por tanto pues tienen ciertas características especiales. Hablaremos primero que todo de este que es el continente africano y aquí podemos observar pues los diferentes países que componen este continente. Queríamos destacar primero que todo los gobiernos que rigen a estos países de este continente africano, los tipos de gobierno. Como vemos, se encuentra seccionado por diferentes tipos de gobierno, con un gran énfasis en el tipo de gobierno presidencialista y semipresidencialista, como Nigeria, Sudán, Guinea, Angola, Zambia, Mozambique, Tanzania, un gran territorio cobija a este tipo de gobierno presidencialista. ¿Qué quiere decir presidencialista? Pues es el tipo de gobierno donde el eje central de la vida política es el presidente. El presidente se toma o se elige por una elección popular, es decir, que ha sido elegido a través de las urnas y que pues en este tipo de gobierno encontramos una división de poderes, ya que el presidente y el parlamento son elegidos en elecciones diferentes, ninguno va a tener una fuerza o va a interferir en una fuerza en uno sobre el otro. El presidente tiene la opción aquí de nombrar o destituir a sus ministros, viceministros, es decir, a su gabinete de trabajo. Como lo sabemos muy bien, porque pues nuestro país también está regido con este tipo de gobierno presidencialista. En África también podemos destacar el otro tipo de gobierno que es semipresidencialista, que pues está regido en Egipto, Argelia, Níger, Kenia, la República del Congo. ¿Qué quiere decir de esto de semipresidencialista? Se conoce a semipresidencialista cuando el poder o la jefatura del Estado se le entrega a más de una persona. En general estos gobiernos tienen un jefe de Estado, a un presidente y un primer ministro, junto con un gabinete. Se considera entonces también como un sistema mixto, ya que se ubica entre la mitad del sistema presidencialista y el sistema parlamentario, que comentaremos pues a continuación. Aquí también encontramos entonces dos territorios que son Libia y Etiopía, que aún se encuentran regidos por este sistema parlamentario. En este sistema parlamentario, el Parlamento tiene el papel central de la vida política. Nos estamos refiriendo que en este sistema parlamentario el Estado tiene una figura simbólica que es el jefe del Estado, pero que realmente el poder del gobierno lo tiene pues el primer ministro. Tenemos un jefe de Estado como tal, pero solo es una figura simbólica y el poder realmente lo goza es el primer ministro en este sistema político. Aquí en África pues también podemos destacar que tenemos o que existe todavía algunos territorios como es aquí en el Sahara Occidental y a este que es Eritrea, todavía tenemos un sistema de gobierno unipartidista. ¿Qué quiere decir este sistema de gobierno? Que todo está regido por un solo partido político, que a pesar de que existe otro tipo de partidos, estos no van a tener ninguna fuerza o no van a ocupar ningún espacio porque este partido es el que ha ocupado la mayor cantidad de posiciones administrativas. Entonces esos otros partidos no tienen ningún chance de que ganen las elecciones. Todavía tenemos entonces aquí y sobre todo pues podemos ver que aquí todavía tenemos esta área de Marruecos
donde todavía se ve la monarquía absolutista. ¿Qué corresponde a la monarquía absolutista? Es decir, que ellos todavía se rigen por un rey. Aquí no hay presidente, no hay primer ministro, aquí la palabra del rey es la ley y es la fuerza como tal del Estado. Es una forma de gobierno que podemos decir que es pues una de las más antiguas, que realmente no ha tenido ninguna evolución. Encontramos pues este tipo de sistema de gobierno, que es una monarquía absolutista. El rey es quien toma las decisiones y su palabra es ley. No hay nadie que se pueda oponer a lo que el rey nos diga. Entonces, como vemos, todavía en África pues encontramos diferentes tipos o sistemas de gobierno. Desde estos más antiguos, que es la monarquía absolutista, pues hasta este sistema presidencialista, que podamos decir como tales democráticos. Esto es con respecto a los tipos de gobierno como tal en África. Vamos a hablar entonces de los puertos o de los 10 principales puertos que encontramos en África. Primero que todo está el puerto de Durban, que es el puerto más activo de África, uno de los más grandes de Sudáfrica, y en este se pueden utilizar uno de los más grandes de Sudáfrica, y a pesar de que pues han habido otros puertos nuevos, este aún se considera uno de los más activos a nivel mundial. Lo pueden utilizar más de 880 barcos al mes. Como vemos, este puerto se encuentra ubicado en Sudáfrica, el puerto de Durban. En segundo lugar está el puerto de Richards Bay, que se encuentra muy cerca del puerto de Durban y es uno de los puertos más grandes del mundo y es uno también de los más antiguos, tiene alrededor de 40 años y es el principal con respecto a la exportación de carbón a nivel mundial. Luego encontramos al puerto de Mozambique en Kenia, que es uno de los puertos más influyentes, sobre todo en el nivel de exportación, e importación a través del puerto de Mombasa. Es uno de los puertos también más influyentes de África. Luego el puerto de Dar es Salaam, que podemos decir que es la competencia del puerto de Mombasa, y también es uno de los puertos más bonitos con respecto a su infraestructura y pues a sus alrededores de la naturaleza. De cuarto tenemos el puerto de Beira, es un puerto que está conectado con Zimbabue y Malawi y Zambia a través de ferrocarriles de carretera. Por eso es que es realmente importante, porque pues tiene todas estas conexiones y también está conectado a través del río Punque. Es uno de los puertos claves en África porque tiene esta conexión con ferrocarriles. Está clasificado este pueblo de Beira como entre los 10 mejores puertos de África. Como cuarto tenemos al puerto de Djibouti, que se encuentra en esta ubicación, prácticamente aquí escondidito, Djibouti. Este puerto de Djibouti este puerto está vinculado también con Etiopía a través de los ferrocarriles y conecta a más de 40 empresas internacionales con el puerto. Tiene un nombre verdaderamente exótico y es un puerto muy conocido por ser el puerto más eficiente en el negocio comercial. Se encuentra realmente ocupado durante los 365 días del año. Luego tenemos el puerto del Canal del Suez. Este es uno de los puertos más modernos de África. Solo una década después de su construcción, el puerto se ganó un nombre en la comunidad comercial. Luego tenemos el puerto de Lagos. Permítame, lo ubicamos mejor para que veamos la ubicación. El puerto de Lagos es uno de los puertos más famosos de África Occidental, se encuentra ubicado en Nigeria y se divide en 3 secciones, el puerto de Lagos, el puerto de Tinkan y el puerto de Apa.
Tenemos también el puerto de Walvis Bay. Este puerto de Walvis Bay es el principal responsable en el negocio de la importación y exportación en Namibia y África Occidental. Es un hermoso destino y este puerto proporciona una buena ruta entre África, Europa y el lejano Oriente. Este puerto puede recibir alrededor de 899 buques y maneja más de 8 millones de toneladas de carga al año. Continuamos por último con el puerto de Sadaic. Es uno de los puertos naturales más profundos del mundo. Puede albergar buques con un canalado hasta de 21.5 metros. Cuenta con una increíble infraestructura ferroviaria y conecta las instalaciones con un embarcadero de carga de granel. Se utiliza más que todo pues en este proceso de la exportación del hierro. Esto es con respecto a los puertos de exportación de África. ¿Y cuáles son entonces esos productos que se caracterizan o que distinguen pues a esta exportación de África? Pues dentro de los productos de África podemos decir que África es un continente verdaderamente rico y sus exportaciones se centran en las industrias pesadas y en la exportación de materia prima como el petróleo, el oro y el cobre. Dentro de estos países africanos, Marruecos es el único país que suministra productos terminados como su principal producto de exportación. En el caso de Marruecos, pues son los automóviles como producto terminado, los carros o los automóviles. Y vemos que gran parte de África se caracteriza por la exportación de petróleo, el oro también como uno de sus productos principales. El oro y el petróleo pues realmente son considerados aquí en África como un gran fuerte. Esto es con respecto al continente africano. Pasamos entonces a conversar con respecto al continente asiático. El continente asiático también corresponde a uno de los continentes más antiguos y con una de las mayores extensiones. Asia, podemos hablar que pues o queremos destacar de pronto en todo este proceso dentro de los gobiernos, cuáles son aquellos tipos de gobiernos que distinguen a Asia. Vemos que los territorios asiáticos comparados con los territorios de pronto de América o los que acabamos de ver de África son territorios muchísimo más extensos. En Asia también vemos que los tipos de gobierno que predominan son el presidencialista en transición y sobre todo pues aquí también encontramos la monarquía absoluta. Como ya mencionamos que es la monarquía absoluta y este tipo de gobierno presidencialista, pues mencionaremos más que todo el sistema de la República Popular. La República Popular, que es pues básicamente lo que tiene ahora China, es el título utilizado por aquellos gobiernos de izquierda que antes se conocían como socialistas. Los estados socialistas son un sistema básicamente unipartidista. En este caso, pues China está representado por el Partido Comunista Chino. Aquí en este Partido Comunista Chino o en este sistema de gobierno, el poder ejecutivo está formado por el presidente, el primer ministro, vicepresidentes ejecutivos y el Congreso del Estado. Sin embargo, pues estos no son escogidos pues a libre democracia como en este caso. Estos son escogidos por unas asambleas especiales. Por ejemplo, el primer ministro o el presidente de China fue escogido desde el año 2013 y continúa siendo el mismo. El cargo del primer ministro es escogido por el presidente y aprobado por esa asamblea nacional. Y esa asamblea, pues cada 5 años hacen como una elección entre ellos y pues escogen a un nuevo representante o a un nuevo ministro, por llamarlo de esa manera. La República Popular de China pues se articula a través de este sistema
del Partido Comunista Chino y cuyo órgano supremo es el Congreso Nacional. Como lo mencioné, pues se reúnen cada 5 años y eligen un comité central. Básicamente, pues a diferencia de África, este sería como tal el sistema de gobierno que agregaríamos a esta exposición. Ya habíamos mencionado a los parlamentarios, a la monarquía absoluta. Bueno, aquí también tenemos el sultanato, que también es otro sistema de gobierno pues bastante antiguo, en el que el sultán funciona como un rey. La palabra del sultán es la ley como tal. El sultanato pues está regido en Oman, en esta parte, debajito de Arabia Saudita. Esto es con respecto a los sistemas de gobierno que tenemos aquí en Asia como tal. Vemos que entonces, ¿cuáles son aquellos puertos que nos gustaría destacar en Asia? Los 10 principales puertos en Asia, tenemos el puerto de Singapur, que ocupa el segundo puesto a nivel mundial con respecto al tamaño y al tráfico que maneja. Este puerto de Singapur tiene la infraestructura más avanzada a nivel mundial. Se dice que llega un barco o sale un barco del puerto de Singapur cada pocos minutos. Tiene alrededor de 200 líneas navieras pues que interactúan en este puerto. En el segundo lugar tenemos al famosísimo y conocidísimo puerto de Shanghái. Puerto de Shanghái es uno de los puertos de contenedores más activos del mundo. Este puerto alcanzó un volumen de contenedores de 43.5 millones, que fue un récord mundial en el año 2020. Luego tenemos el puerto de Levan en Tailandia. Es el cuarto puerto más grande del sudeste asiático, con un tráfico anual de 8 millones de contenedores. Contiene varios puertos menores y 7 terminales. Luego tenemos el puerto de Busan. Este es el puerto de Corea, el quinto más activo del mundo, siendo el principal puerto de Corea. Este tiene un espacio para procesar de 91 millones de toneladas de carga. Como lo había mencionado, es el quinto puesto o el quinto puerto más activo a nivel mundial. Luego tenemos al puerto de Hong Kong. Anteriormente era uno de los puertos más antiguos, sin embargo, pues el puerto de Singapur fue quitándole un poco de protagonismo a este puerto de Hong Kong. Sin embargo, continúa siendo uno de los puertos también más activos a nivel mundial. Luego tenemos al puerto de Kelang. Este puerto ocupa el número 14 a nivel mundial y es el segundo puerto más activo en el sudeste asiático. También es el principal centro oceánico de Malasia. Luego tenemos al puerto de Tokio, que es en Tokio, en Japón. También ocupa el puesto número 14 a nivel mundial. Y este puerto en el 2005 generó una producción de 3.594.000 movimientos de contenedores, entonces fue también un puerto bastante activo. Luego tenemos el puerto de Jawaharlal Nehru, que se encuentra aquí en la India. Permítanme, lo ubicamos para que lo puedan ver. Es el puerto más grande de la India. Maneja la mayor parte del comercio de los contenedores de la India. Luego tenemos el puerto Tanjung Palapas, que se encuentra en Malasia. Este es el tercer puerto más grande del sudeste asiático y forma parte de los 20 más grandes del mundo. Y luego tenemos el puerto de Shenzhen en China. Es uno de los puertos más grandes de China. Este es un puerto que está formado por varios puertos a lo largo de la costa que se van combinando y se clasificó como el tercer puerto de contenedores más grande del mundo. Esto es con respecto a los puertos. Pues como vemos, como sabemos realmente, pues China tiene
la mayoría de los puertos más activos y más grande a nivel mundial, porque pues para nadie es un secreto que China es un gran proveedor de materia prima y de muchos productos de consumo a nivel mundial. Con respecto a los productos de exportación de Asia, podemos ver que en Asia, pues la mayoría de los países lo que hace es exportar una gran cantidad de productos terminados. Por ejemplo, solo China anualmente envía al resto del mundo una gran cantidad de productos, sobre todo maquinaria eléctrica. Como lo vemos, Arabia Saudita pues tiene gran cantidad de petróleo, que podríamos decir que casi que opaca a la exportación de petróleo de Rusia, que pues es una gran cantidad. Como vemos, también el petróleo forma una parte fundamental dentro de cuáles son los productos que más se exportan. Entonces tenemos la industria en China, petróleo, Kazajistán, el Medio Oriente. Vemos también aquí que la maquinaria en la India, maquinaria, vemos en China también maquinaria, Nepal, el hilo, ropa o prendas de vestir en Pakistán, y pues también tenemos algunos metales como son el oro en esta parte de Turkmenistán. Y aquí en Corea destacamos sobre todo la exportación de artículos de lujo. Aquí podemos encontrar entonces aquellos productos que se logran exportar o que tienen mayor trascendencia o influencia dentro de estos países asiáticos. Bueno, espero que haya sido un gran aporte para este tema, que puedan aprovechar el desarrollo de esta actividad. Les deseo a todos una feliz noche, que estén muy bien.